Hola. ¿Ocupa el agua el lugar que se merece dentro de la discusión política? Hemos entendido todo lo que hay que entender, todas las variables que están asociadas a la problemática del agua desde lo político. Mi nombre es Ivonne Bohórquez, esto es Inculillo y hoy le voy a contar mi visión de algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del agua desde lo político, pero especialmente desde la complejidad, las políticas públicas y la micropolítica. Quédense a escuchar todo este análisis. El agua es vida, por lo menos eso es lo que se viene distribuyendo como información básica acerca del agua. Y pues no es mentira, realmente el agua es vida, no porque sea vida en sí misma, el agua en realidad es un elemento químico que tiene un comportamiento físico-químico y que tiene 3 estados distintos, pero el agua como elemento de la naturaleza sí que propicia la vida en el planeta, o por lo menos la mayor parte de la vida de otros seres, que son seres diversos. Entonces los seres diversos pueden ser como plantas, o pueden ser como animales, o pueden ser seres microscópicos. En realidad, cuando pensamos en el agua como sustento de la vida o como el agua es vida, pues lo que estamos diciendo es que el agua propicia estas formas de vida y además, digamos que modifica también ciertos otros elementos de nuestro paisaje, de nuestra geografía, de nuestros territorios, por donde cruza el agua, por donde se encuentra el agua, y esto también está en relación con el aspecto físico de nuestro planeta. Es por eso que el agua o el tema del agua sí que es un tema complejo, porque pues tiene que ver con esa vida y con la transformación del territorio, pero además con una transformación del territorio y la vida a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de complejidad, al menos en lo que hemos hablado en este canal, la complejidad tiene que ver con esos dos grandes fenómenos que podemos entender, que son la vida y el tiempo. No obstante, pues la complejidad incluye muchas otras variables de las que iremos hablando paulatinamente. Pero entonces, lo que quiere decir que el agua es vida y que todo lo que está alrededor del agua es complejo es justamente que no se trata de una sola forma de vida, sino que también son otros seres, y esos otros seres cómo estamos relacionados. Y también con este elemento que es un elemento químico que luego se relaciona en el tiempo también con el espacio físico, que puede ser entendido como el territorio, e incluso con el clima. Entonces, cuando tenemos un elemento como este, un aspecto de la vida planetaria que propiamente no tiene vida, pero que sí está relacionado con la vida, desde la complejidad, la profesora Keresahu ha hablado de la relación entre la vida y aquello que no está vivo, desde una teoría que se llama la cosmopraxis. Y la cosmopraxis tiene mucho que ver con ese intercambio que hay entre lo vivo y, digamos, el mundo físico, que son, digamos, agrupaciones de moléculas, pero que no podemos entender como vivas en sí mismo. Hay aquí como una mirada un poco cuántica en el sentido del intercambio de partículas que suceden entre aquellas entidades que estamos vivas y aquellas que no están vivas. La cosmopraxis en realidad es una manera de entender desde la complejidad, pues, cómo sucede todo el proceso de relacionamiento en el universo, y por eso es, digamos, una teoría también que tiene que ver con el cosmos. Pero entonces un ejemplo para entender cómo sucede esa cosmopraxis tiene que ver con algunas propiedades del agua en ciertos lugares de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando el agua dulce entra en un proceso de intercambio con el agua salada, que es como ocurre en los manglares típicamente, pues esa sola, digamos, propiedad del agua, aquella que consideramos que es dulce, o pues digamos que no es salada, que es la que es como más adecuada para el consumo humano, y el agua salada, que es la que proviene típicamente del mar, pues al combinarse en esas propiedades, pues surgen formas de vida que son muy propias de ese proceso de intercambio, nuevamente como sucede en los manglares, donde hay seres vivos que realmente dependen de que ocurra ese intercambio. Cuando los seres humanos transformamos el paisaje, cuando transformamos nuestro territorio, muchas veces estamos transformando esos procesos que han sido pues de millones de años, en los que el agua
ha ido construyendo, o más bien se ha ido relacionando ecosistémicamente con otros seres y con otras formas de territorio. Y ahí pues entonces estamos modificando parte de los procesos de intercambio y de relación con diferentes seres. En Colombia, uno de los lugares donde podemos evidenciar esa transformación o esa intervención es la construcción de la troncal del Caribe, que conecta pues realmente casi todo el Caribe colombiano o la mayor parte del Caribe colombiano y en realidad pues sobre todo sus ciudades más icónicas e importantes. Entre Santa Marta y Barranquilla hay una parte de la conexión de la troncal del Caribe que efectivamente interrumpe parte de ese intercambio entre agua salada y agua dulce, y esto ha puesto en riesgo el ecosistema de los manglares de estos lugares, y también por supuesto, pues ha modificado entonces la relación de los seres humanos que habitan allí con ese ecosistema, es decir, un montón de comunidades viviendo de la pesca que han visto afectada su actividad, bueno, la pesca y la extracción de otras especies de los manglares, pero que se ha visto afectada por la construcción de esta infraestructura. Como el agua es un tema que se puede abordar desde la complejidad, al ser compleja la relación del agua o la forma o los diferentes niveles de realidad del agua, pues vamos a decir que es muy difícil encauzarla, pero no en el sentido literal de construir un caño o un embalse o qué sé yo, una hidroeléctrica o canales subterráneos para encauzar el agua en el sentido literal cuando está en su forma líquida. Porque eso a partir de la ingeniería más o menos se ha logrado en el mundo entero, aunque pues falla en buena medida también en ciertas ocasiones. Lo que es difícil de encauzar el agua es entender esa relación multidimensional, los diferentes niveles de realidad del agua, y poderlas meter en un marco, en un cuadradito que se denomine, por ejemplo, política pública o que se denomine un marco normativo. ¿Y esto por qué? Porque el agua está tan presente, ¿sí? Está en todo lo que hacemos a lo largo de nuestras vidas, pues que darle solamente un pequeño lugar o tratar de fragmentar en un pequeño lugar lo que sucede respecto del agua, pues hace que de una vez estemos entendiéndola solamente desde un nivel de realidad, que es el nivel de realidad o de la política pública o de lo regulatorio. Esto pasa también con otros temas de complejidad. Cuando entendemos que la complejidad es multidimensional, que tiene muchas maneras de entenderse, que se relaciona con muchos elementos probablemente en un sistema o mejor aún un ecosistema, pues cuando la trasladamos a la discusión, por ejemplo, sectorial de la política pública, pues lo que estamos haciendo es como cortando una parte de la discusión. Esa parte de la discusión se queda por fuera y esa parte de la discusión que se queda por fuera puede llegar a ser decisiva para los procesos de toma de decisión en política pública. Entonces es como el agua fluye en distintos modos y en distintos estados físico-químicos, mientras que pensamos que podemos administrar, gestionar el agua a partir de un plan de acción. El plan de acción es un cuadrito, es una matriz donde usted pone unas columnas y unas filas, y esas columnas y esas filas le dicen como si usted quiere que el agua sea potable, pues construya un acueducto, y si quiere que el acueducto le llegue a las personas, pues conecte el acueducto, y si hay más gente que está yendo a vivir a un lugar, pues amplíe el acueducto. Pero esa es solamente una de las dimensiones y de las formas de entender la relación del agua que está omnipresente en todo lo que hacemos en nuestro planeta, entonces, por lo menos para los seres humanos. Ya entendiendo que el agua omnipresente, multidimensional y en distintos niveles de realidad, pues es difícil de insertar en un marco normativo o en una regulación de política pública, pues vamos a entender lo siguiente. En los distintos lugares, en los distintos países, se han puesto al servicio, que no me gusta la palabra desarrollar, pero se han puesto al servicio diferentes mecanismos, tanto para entender como para gestionar el agua. Y estos muchas veces están descritos de manera oficial en la documentación de las entidades públicas como documentos técnicos. Entonces hay una gran variedad de documentos técnicos que están hablando lo pueden hablar como el recurso hídrico, como política pública del agua, lo pueden hablar como la política de saneamiento básico, puede tener, digamos, un lugar en los presupuestos públicos, específicamente
Por ejemplo, en Colombia, el sistema de participaciones pues determina que una parte específica de ese traslado de dinero que hace el sector central hacia las regiones pues va directamente a este asunto del agua. Pero pues entonces eso hace que ya empiece a entenderse de manera fragmentada el agua. Seguramente ya a este punto de cómo hemos venido desarrollando los videos, usted se pregunte por qué yo no muestro los documentos de política pública o no muestro o no hablo de la normatividad específica relacionada con la política pública. Y probablemente gracias al agua se lo pueda explicar mucho más directamente. Y es que esto tiene que ver con que, primero, la política pública no puede ser entendida en un documento. ¿Por qué el agua me permite decir esto? Porque usted puede tener un documento que se llame Política Pública del Agua, pero ese documento de Política Pública del Agua probablemente esté dejando por fuera el asunto de la producción energética. Y en el caso de la producción energética, pues hay muchas modalidades, unas que tienen que ver con los combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, pero otras que tienen que ver con la producción eléctrica a partir de lo que conocemos como hidroeléctricas. Y una hidroeléctrica es una gran presa, sí, como un gran vaso, pues, que a donde se mete un montón de agua y a partir de encauzar la fuerza de la salida de ese agua, pues se genera energía en la forma de la luz eléctrica que conocemos tradicionalmente. La política pública del agua, entonces, pues tiene un elemento que tiene que ver con la producción energética y de eso y en esa medida pues se relaciona con la transición energética. También esta es la forma como se van relacionando distintos temas y que muchas veces desde las políticas públicas se entienden de manera sectorial. Por eso a mí no me gusta hablar de un documento que se llame política pública de, ni tampoco entiendo que una ley se asimile a la política pública, ni tampoco que esa ley tenga la capacidad como un documento escrito por seres humanos para contener la totalidad de la discusión política que hay sobre diferentes fenómenos, problemas, decisiones, dolores, como quiera llamarlo, en nuestras sociedades. Entonces, si bien usted va a encontrar estos documentos técnicos, si bien usted puede encontrar documentos que saque la administración pública hablando de la problemática del agua, qué sé yo, innumerables en Colombia COMPES, es decir, documentos de política, se llaman como documentos de política y que en teoría definen cómo se va a resolver o cómo se toman decisiones en ciertas temáticas, pues ahí no se acaba la discusión de lo político, ni mucho menos de la política pública de cualquier asunto. La política pública va más allá. La política pública pasa por una serie de decisiones en el tiempo, y esa serie de decisiones en el tiempo que están relacionadas con una misma temática o fenómeno, más que un problema. Porque, por ejemplo, en la política pública del agua, uno, si la entiende de la manera tradicional, como el documento que se llama Política Pública del Agua, usted podría encontrar un lugar que hable sobre cómo se construyen los acueductos. Y sí, los acueductos es uno de los niveles de realidad del fenómeno o de cómo administrar y gestionar el agua. Pero pues el agua también es útil para la producción agrícola y pecuaria, el agua para el consumo humano, el agua en la producción energética, el agua como un medio de sustento, como un medio de sustento para desarrollar actividades de transporte, los buques, los grandes buques que transportan mercancías por el mar en el mundo, por los ríos, la navegación. El agua tiene que ver con cómo ciertas personas viven de extraer los seres que están en el agua, ¿sí? Y que no solamente es pesca tradicional, sino grandes transnacionales que van y hacen procesos de pesca intensiva en distintos lugares del mundo. Luego, entonces, el documento de política pública o la ley que habla sobre el agua seguramente puede estar tocando algunos aspectos de la complejidad, de la multidimensionalidad, de los distintos niveles de realidad del agua, pero seguramente no todos, porque los documentos y el texto escrito es finito. Pero además, estos documentos se entienden como si hay un inicio y un final, y es como si hay un inicio y un final del agua, y yo creo que nos acordamos que desde chiquitas y chiquitos nos están explicando el ciclo del agua como no tiene un inicio o un final, es como la discusión del huevo o la gallina. Entonces, entender el ciclo del agua, todo lo que pasa alrededor del agua y sus relaciones ecosistémicas y con diferentes seres,
en un documento que dice que hay un inicio y un fin, que hay unas causas y unas consecuencias, pues no parece muy lógico. Ese es el pensamiento lineal, que no es la forma de entender el mundo desde la complejidad. Pero también, ¿qué pasa con este pensamiento lineal? Pues lo que va sucediendo es que cuando usted segmenta, en este caso, esa relación ecosistémica, lo que está haciendo justamente es dividir el mundo en pequeñas cajas. Y si uno divide el mundo en pequeñas cajas, puede llegar a pensar que un tema como el del agua solamente cabe en una caja. Si usted cree que el agua solamente es para el consumo humano, entonces usted entendió una de las cajas y se preocupará solamente por una de las cajas. Digamos que esto no sería problemático a no ser porque induce a que las decisiones políticas o las decisiones de micropolítica se tomen en cajitas y cada una de esas cajitas por separado. Luego cuando alguien viene y dice, no, pues que tenemos que entender todo lo que pasa allí, pues como usted ya tiene cajitas, hay que romper las cajitas y ver cómo se relacionan. Este es un principio de la administración pública que se llama coordinación, porque cuando usted ya metió el mundo en cajitas, esas cajitas son sectoriales. Las bolsas sectoriales, que son las bolsas donde está el dinero con el que se pueden desarrollar acciones para incidir en la realidad, para modificar la realidad. Pero si usted tiene esas cajitas cerraditas y no hay coordinación en la administración pública, pues está abordando, en este caso el tema del agua, desde solo la cajita que le corresponde o que es de su interés. Eso es como ver el árbol y no el bosque, como la miopía política, como expresar que no hay voluntad política, como decir que solamente todo el dinero se lo roban porque no se hacen cargo de ciertas cosas, porque lo que pasa es que en la administración pública hay cajitas, las cajitas sectoriales desde donde se administra el dinero. Esto es súper problemático en temas como el del agua, que ya le expliqué, es complejo, tiene muchos niveles de realidad, es multidimensionalidad, tiene que ver con la vida y con el tiempo, mientras que la política pública tiene que ver probablemente con un formato, o así se entiende por lo menos, un formato que es, por ejemplo, un plan de acción, una matriz donde usted mete unas cosas y va detallando otras, le mete unos indicadores y hay unos datos, pero olvida el panorama completo de lo que se tiene que hablar cuando estamos entendiendo el agua. Así, entonces, el documento autodenominado Política Pública del Agua puede ser muy importante y muy interesante para entender algunos de los aspectos que hay en relación con las decisiones políticas del agua en su país o a nivel planetario. Así también la norma, la ley, el decreto, la resolución, el acto administrativo, como se llame además en su país, solamente le va a permitir entender un pedacito de todo lo que realmente implica una política pública del agua, porque esa secuencia de decisiones en el tiempo, que es una trayectoria de política pública, esa se tiene que leer antes de que se produzca la norma, antes de que se produzca el documento autodenominado política pública y después, y en relación unos con otros. No deberíamos sencillamente pensar que, porque se tomó una decisión en la política y sobre todo como una decisión que afecta a la política pública, esa decisión ya transformó el mundo, porque tenemos que pasar al marco de la acción. Ahora, es importante entender que las decisiones son cruciales para poder cambiar la realidad, pero las decisiones son cruciales como en un instante, ¿no?, de ese tiempo. No tomar la decisión puede hacer que en el tema del agua lo que pase de ahí en adelante sea más difícil. Pero tomar la decisión y pensar que porque ya está tomada la decisión se va a cambiar la realidad, pues es un error. En este caso, si hablamos de complejidad, es un error de tipo ontológico, o sea, del hacer. Es importante pensar, en este caso, pensarse el agua de manera multidimensional y a partir de distintos niveles de realidad, pero es importante decidir, porque quienes toman las decisiones tienen responsabilidad y esas decisiones en la gran política, que es la que se relaciona con políticas públicas, pues asigna responsabilidades. Esas responsabilidades sí están en un sector, está bien. Digamos, los sectores hacen difícil tramitar o resolver o incidir en temas o problemas, pero los sectores lo que sí hacen es que uno pueda identificar claramente
¿Quién es responsable? Si estamos hablando del agua desde el punto de vista del ambiente, pues la responsabilidad seguramente estará en el Ministerio de Ambiente. Y en el momento en que se toma la decisión, quienes estuvieron allí tomando las decisiones. Esa es la otra parte que es muy importante de las políticas públicas. Ahí siempre hay gente. Eso no se toma en genérico, no es un ministerio, es la ministra. No es una subdirección, es un subdirector. No es un documento técnico, son 10 personas que hacen parte del equipo técnico que están definiendo lo que está allá en ese documento. Y como esas personas tienen una concepción del mundo y de la vida, pues esa concepción de mundo y de vida queda ahí, marcado, ¿sí?, en esa decisión que se está tomando. Entonces no se puede tomar a la ligera, no se puede tomar sin responsabilidades, sin poder hablar del asunto de la responsabilidad, incluso en ese nivel técnico, incluso en ese nivel, digamos, más pequeño, que además es micropolítico. Entonces sí hay que asignar responsabilidades y es necesario siempre estar pensando cómo una decisión de la política tiene responsables que son personas que están detrás. Y si son personas jurídicas que están, digamos, registradas como personas jurídicas, pues además de tener una responsabilidad ética, tienen seguramente una responsabilidad fiscal, es decir, una responsabilidad con algún tipo de contraprestación monetaria que podemos exigir como ciudadanas y ciudadanos. Entonces, ya sabiendo que todo lo que está relacionado con el agua como es ecosistémico es complejo, y sabiendo que un documento de política pública, una norma que hable sobre el agua, no contiene toda la discusión y el horizonte de decisiones que se deben tener en cuenta en lo cuando hablamos del agua, si hay pues distintos niveles de realidad, lo pues se toman decisiones también pequeñas en estas pequeñas comunidades. En el ejemplo que yo le ponía de la troncal del Caribe en Colombia, en esa interrupción de intercambio de agua salada a agua dulce, yo le hablaba de comunidades pescadoras que viven en la parte continental, es decir, que viven en la parte de los manglares. Y esas comunidades pues tuvieron que ajustarse y tomar decisiones en torno de un nivel de realidad del agua, que es el poder vivir y extraer pesca del agua del manglar. Y ahí entonces tuvieron que esas decisiones permitirles ajustarse para que su vida pudiera seguir transcurriendo como comunidades dedicadas a la pesca en ese lugar y en ese territorio. Y todas esas pequeñas decisiones que tuvieron que tomar pues inciden también en su labor, en su sustento, en su dinero, en las cosas que pueden o no pueden tener, a las que pueden o no pueden acceder desde el punto de vista monetario del dinero, pero también desde el punto de vista cultural, de su forma de vida, de cómo se relacionan en su propia comunidad. Pero ahí, hablando de micropolítica, hay una relación con la gran política. Entonces, la decisión que puede estar representada, que se puede leer en clave de política pública, afecta a las comunidades en distintas maneras. Y esa afectación hace que el acceso al agua sea desigual. El acceso al agua desigual puede sonar en las ciudades como extraño, pero en Bogotá, en 2024, tuvimos el caso del racionamiento del agua potable a cada uno de los hogares de los más de 8 millones de personas que vivimos en la ciudad. Y todo el mundo empezó a creer y a difundirse el mensaje que esto era a causa única y exclusivamente del cambio climático, del fenómeno del Niño, que no llovía, pero en realidad hay muchísimas decisiones de micropolítica que estaban allí en juego. Entonces, cómo cada uno de los hogares utiliza el agua y donde se puede ver cómo el acceso al agua es desigual. Si usted vive en una casa enorme y tiene un gran huerto, entonces tendrá que hacer uso del agua no solamente para consumo humano o para el tema de saneamiento, es decir, para evacuar los desechos de los humanos, sino también para el riego. Entonces ahí, si usted piensa que todas las personas tienen una casa enorme y tienen un huerto y también usan el agua para regar sus plantas, pues está equivocada o equivocado, porque no todas las personas viven de la misma manera. Así que cuando a usted le racionan el agua, puede ser un dolor que no le pueda echar agua a sus plantas, pero para otras personas el racionamiento del agua puede significar que se interrumpa una actividad productiva. Por ejemplo, si usted se dedica a hacer paletas para salir a venderlas a la calle, entonces no tener agua puede ser un dolor
aún más importante, porque de eso puede depender su sustento y su vida. El acceso desigual al agua también es un problema cuando estamos hablando, por ejemplo, de lugares de turismo intensivo vacacional. En el caso de Santa Marta, también en Colombia, hay un fenómeno intenso de lucha y de disputa por el agua. Hay un problema de abastecimiento para poder conectar a todas las personas al agua de manera constante. Y durante muchos periodos y ciclos de tiempo, pues se hacen racionamientos como el que hubo en Bogotá en 2024. Pero que sean constantes, lo que significa es que no hay suficiente agua para abastecer a todos los hogares. Y esto no sería tan difícil de entender si no tenemos en cuenta un nivel de realidad de uso del agua que es el que hacen los resorts vacacionales. En el mismo lugar, en Santa Marta, entonces hay piscinas enormes para que quienes vamos a tomar vacaciones allá nos podamos refrescar. Hay duchas por todos lados para que cuando usted entre a la playa se bañe. Hay gente que en el calor no soporta 5 minutos de sudor y se baña 2, 3, 4, 5 veces en el día. Y mientras tanto, comunidades de Santa Marta o aledañas a Santa Marta, en este caso que le digo, pero esto sucede en casi todos los lugares donde hay una intensividad en el turismo, pues esas comunidades en cambio sufren escasez de agua y desigualdad en el acceso al agua. Esto también lo vi yo y lo presencié en Cancún, en México. Esto también lo vi yo y lo presencié en Cartagena. Esto también es evidente en Girardot o en Melgar. Esto es evidente en muchísimos lugares. La desigualdad en el acceso al agua es también un problema, un fenómeno que está relacionado con esos niveles de realidad. ¿Cómo se decide en la gran política qué es prioritario? El turismo atrae un montón de gente que está dispuesta a gastar un montón de dinero por estar en ese lugar. Pero las comunidades sufren también por las decisiones que al final conducen a una desigualdad, en este caso de acceso al agua, porque independientemente de los recursos que ingresen por el turismo, necesitan el agua para vivir. Y ni qué decir de los ecosistemas, el bosque seco tropical de Santa Marta y todo el intercambio de agua dulce y agua salada y, por ejemplo, los ríos sagrados de comunidades ancestrales. Entonces, la decisión de gran política puede ser una decisión difícil, complicada, no compleja. La decisión puede ser complicada, no compleja. La relación ecosistémica es compleja. Pero desde lo micropolítico también hay muchísimas cosas por hacer. También, antes de hablar de las cosas por hacer, le quiero contar de la gran política que tiene que ver con lo micropolítico. Es evidente en casos como el de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, sobre la cual hay un montón de debate, pero uno de esos debates tiene que ver con encauzar el río Cauca, meterlo en una gran presa para producir una cantidad enorme de energía. Y mientras tanto, una discusión entre lo ambiental y lo social, porque un montón de comunidades en el proceso de construcción de esta hidroeléctrica, pues se quedaron sin la posibilidad del sustento de sus vidas. La pesca se disminuyó, por ejemplo. Y cuando se opusieron a la construcción de esta hidroeléctrica, también sufrieron el embate de la violencia. Y yo no le estoy hablando de Mad Max, de cuando a la humanidad se le acabe el agua. Le estoy hablando de pleno siglo XX y XXI, donde grupos armados al margen de la ley realmente amedrentaron a las comunidades para permitir que se construyera esta gran infraestructura. Y eso tiene que ver con la complejidad del tema del agua. En la micropolítica, cuando ya vamos a ver en ese espacio pequeño, también es posible entender cómo el agua es una convención social. ¿Qué quiere decir una convención social? Que hay gente que privilegia el agua de un modo a otro. Y usted puede ver cómo en Medellín, en el centro comercial El Tesoro, cruza una hermosa quebrada. Y está adornada y tiene ahí un pocotón de guaduas sembradas y es súper lindo. Pero esa misma quebrada, más abajo en la ciudad, es un caño.
Cuando es una quebrada dentro del centro comercial hermoso, nos parece hermosa. Cuando está más adelante, en el resto de la ciudad, en un caño, nos parece sucia. Pero esa decisión y esa acción de encauzar el agua de un modo u otro es micropolítica. Y tiene que ver con la gestión que cada uno de los territorios hace del agua. Uno se podría preguntar por qué en Medellín no todos sus caños o en realidad quebradas tienen la misma disposición que esta quebrada en el centro comercial El Tesoro, para que la ciudad sea bonita y nos gusta y nos plazca el asunto del agua. Y seguramente tiene que ver con los sectores y las bolsas, pero también con quienes están tomando las decisiones o quienes no estamos tomando las decisiones. En Barranquilla, Colombia, por ejemplo, el agua está cruzada por el fenómeno de los arroyos. Y para quienes no sepan, cuando en Barranquilla llueve fuerte, parte del agua se transforma en quebradas crecidas, pero que no son permanentes, ellas son transitorias. Si es un día seco, usted no va a ver la quebrada, pero si llueve, surge el arroyo con toda la fuerza y tiene tanta fuerza que se puede llevar carros, se puede llevar personas. Hay gente que ha muerto en los arroyos. Y en la ciudad se han tomado distintas decisiones para gestionar y administrar el arroyo. Y creo que en los últimos tiempos se ha tenido mayor conciencia sobre cómo en general pensar el agua, porque por lo menos ahora ya le están dando cara al río Magdalena. Pero por más de que se construyan infraestructuras para administrar el agua en Barranquilla, los arroyos siguen existiendo y además han configurado parte del comportamiento cultural de las personas que viven en Barranquilla o que son barranquilleras. Y entonces ahí hay otro nivel de realidad. El agua tiene que ver con la cultura y la tradición. Y desde las decisiones de micropolítica se pueden hacer enormes esfuerzos por modificar lo que pasa alrededor del agua, pero la cultura y la tradición que está alrededor del agua puede ser como perenne, inconmensurable, va más allá. Y por eso es que es tan compleja. Las decisiones de micropolítica no solamente están en las autoridades públicas. En las decisiones de micropolítica incide lo que usted hace. Y yo le invito a tomar algunas acciones relacionadas con esas decisiones de micropolítica. Cuando usted vaya a un lugar vacacional, sea consciente del uso que hace del agua. Usted de verdad no tiene por qué bañarse 2, 3 y 4 veces al día. Usted puede sacudirse la arenita en lugar de lavársela. Usted debería ser consciente que su acceso privilegiado al agua, porque usted está pagando como turista por ella, es en alguna medida una desigualdad frente a las personas que viven en ese lugar. Si usted tiene más agua que otros, pues el agua está administrándose de manera desigual, desproporcionada entre diferentes personas. Es decir, tenga empatía respecto del uso del agua. Lo siguiente es, teniendo empatía respecto del uso del agua, piense que el racionamiento del agua, por ejemplo, en Bogotá, no es solamente culpa del cambio climático, o incluso si es culpa del cambio climático, usted también tiene responsabilidad. Es que bañarse 2 veces al día es imposible. Pero además, usted puede de siempre ahorrar agua, porque usted debería pensar que hay muchas otras personas que dependen, personas y otros seres que dependen de este elemento de la naturaleza. Pero en el caso de Bogotá, aún más, conecte el asunto del crecimiento urbano con el agua. Hace algunos años había una discusión enorme entre si se ampliaba el sistema colector para la provisión del agua en Bogotá, aún dañando ciertos ecosistemas. ¿Y esto por qué? Porque la industria de la construcción ha presionado porque en Bogotá se construya más y más y más y que la ciudad sea más densa. Pero no tenemos agua suficiente para toda la gente. Y si no hay agua suficiente para todas las personas, pues entonces el agua va a ser cada vez más escasa. Si seguimos permitiendo construcción y ladrillos dentro de la ciudad, seguramente los procesos de racionamiento del agua, en el caso de Bogotá, van a ser cada vez más fuertes. Pero en todas las ciudades ocurre lo mismo.
Cuando se amplía, cuando se densifica, cuando se construye más vivienda, lo que pasa es que llega más gente. Y lo primero que se debería tener en cuenta cuando hablamos del crecimiento urbano es si el agua va a ser suficiente. Y como ciudadanas y ciudadanos tenemos que tener el ojo puesto en eso. Así como ciudadanas y ciudadanos, entonces tenemos que reflexionar sobre si el agua es vida, si es vida para mí, si es vida para los seres que yo quiero, pues entonces debería cuidarla y protegerla. Pero es en serio, o sea, no es para mañana, no es que otras personas tomen la decisión, no es que los políticos administren mejor el agua, es que usted tiene que proteger y cuidar el agua con sus acciones diarias. Y con sus acciones diarias no solamente en términos de ahorrar agua, sino sus acciones diarias en términos de si compra o no compra agua en botella, si contamina o no contamina, y eso al final llega a un río y luego al mar, con sus acciones diarias de cómo reutiliza, por ejemplo, su ropa. Es decir, usted tiene que pensar que usted tiene una responsabilidad directa. La empatía no es solamente con los otros seres, la empatía es con usted misma o usted mismo. El agua hay que protegerla y cuidarla desde las acciones cotidianas y esa es una decisión de micropolítica. Si usted ve a alguien desperdiciando el agua en la calle, pues vaya y dígale. Si usted considera que hay algo que se puede decidir de mejor manera en su comunidad, en su barrio, en su localidad, en su municipalidad, pues expréselo, porque también es su responsabilidad qué tipo de decisiones se están tomando en lo político con relación al agua. Espero que se haya comprendido esta relación diversa y que pues este video les motive a seguir actuando y a seguir incidiendo para modificar lo que viene pasando con el agua en términos de lo político. Muchas gracias. No olviden suscribirse, ver contenidos relacionados y darle like y compartir si esta información fue de su utilidad.